Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper pero súper bien. Ayer en la clase de Ciencias Naturales vimos el tema de las plantas. Fue un tema que ya habíamos tocado antes de las vacaciones, pero ahora vamos a enfocarnos en la reproducción de las mismas. Vamos a ver sus dos tipos de reproducción y en qué consiste cada una. Así que chicos, sin más, vamos con nuestra clase. Buenos días chicos. Bueno, ahora vamos a comenzar con la clase del día de hoy, la reproducción de las plantas. Veamos qué tenemos en la clase. Dice, ¿qué es la reproducción de las plantas? Bueno, la reproducción consiste en la capacidad de los seres vivos de producir seres semejantes a los existentes, porque el fin de todas las especies es seguir existiendo por generaciones. Vamos a explicar el concepto de reproducción. Todos los seres vivos del planeta tienen una función primordial, que es la sobrevivencia. Por eso buscamos los mejores lugares para vivir, los mejores lugares para estar, en las mejores condiciones, porque eso nos permite que nosotros podamos sobrevivir y que nuestra especie sobreviva. Y una parte muy, muy importante de la sobrevivencia de la especie es su reproducción. Si las personas o los animales o las plantas no se reprodujeran, eventualmente desaparecerían y se extinguirían. Así que la reproducción es la capacidad de los seres vivos para crear seres semejantes para así mantener la especie y que no se extinga por muchas generaciones. Sigamos a ver qué más tenemos. A ver, vamos a hablar ahora de la reproducción. No vamos a hablar de los animalitos ni de las personas. Ahora vamos a enfocarnos principalmente en la reproducción de las plantas. A ver, las plantas se pueden reproducir de dos formas diferentes. Por reproducción asexual y por reproducción sexual. Entonces tenemos que a diferencia de los animales, de los seres humanos y de los mamíferos y de muchísimos de los animales del planeta, que solamente nos reproducimos de forma sexual, las plantas, como son la base de la vida en el planeta, porque es importante para que todas las especies puedan progresar, son tan sabias que también se reproducen asexualmente, algunas de ellas. Vamos a ver la diferencia entre reproducción asexual de las plantas y reproducción sexual de las plantas. Reproducción asexual de las plantas. Veamos. ¿Qué es la reproducción asexual? Bueno, la reproducción asexual significa que solamente participa un padre. No tiene las plantas no tienen una parte masculina y una parte femenina. Solamente tienen un solo progenitor, que da como resultado un individuo genéticamente iguales, o sea, que son copias fieles de sus padres, no son de que más o menos parecidas, son exactamente iguales. Las nuevas plantas se generan a partir de un fragmento del progenitor, ya sea la raíz, el tallo, las hojas, las ramas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que las plantas se reproducen asexualmente, ¿no? Por medio de raíces, de tallos, de hojas y de ramas. Muchas veces hemos visto que nuestras abuelitas o nuestras madres andan por la calle y ven una planta que les gusta y ¡rum! Arrancan un pedacito de ella y se la llevan para la casa y la ponen en tierra o la ponen en agua para que tiene raíces. Porque esas plantas se pueden reproducir asexualmente por medio de un pedacito de rama o de tallo. Hay otras que tú siembras las hojas y también te pueden dar la planta. Las raíces, se trasplantan las raíces de una a otra y también te dan
te da como origen otra planta. Lo mismo ocurre con las ramas. Pero ahora vamos a explicar un poquito más en profundidad los diferentes tipos de reproducciones asexuales que tenemos en las plantas. Veamos. Las formas más comunes de reproducción asexual de las plantas son los tubérculos. A ver, los tubérculos son tallos subterráneos. No confundamos que no son raíces, son tallos subterráneos que tienen una gran cantidad de sustancias, que poseen orificios que parecen ojitos, que dan origen a tallos y a raíces. Vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dice la papa, y es un ejemplo que es muy sencillo de entender. Todos hemos visto que las papas, o sea, pensando que las papas están debajo de la tierra, y todos pensamos que son raíces, pero no son raíces, son pedazos, son unas porciones más gruesas de tallo, del tallo de la planta. Y están llenas de nutrientes, por eso nosotros las consumimos frecuentemente, por eso nosotros comemos remolachas, zanahorias, habichuelas, yuca, ñame o toe, ¿no? Porque son ricas, ricas, ricas en nutrientes. Y estas plantas guardan tantos nutrientes en estos tubérculos porque necesitan ese alimento para poder dar origen a otra planta. Ese alimento concentrado en esos tubérculos va a ser el alimento que va a permitir que la próxima planta crezca sana y fuerte. Y todos hemos visto que cuando nuestros papás van a hacer ensalada de papas, que ellos hierven las papas y después cuando las pelan, uno los ve ahí sacándole como unos ojitos que tienen. Bueno, de esos ojitos van a dar origen a los tallos y a las raíces de la próxima planta. A ver qué más tenemos. Tenemos los bulbos. Los bulbos se pueden parecer muchísimo a los tubérculos, pero no son iguales, porque en vez de tallos son hojas. Leamos. Son tallos subterráneos, rodeados de hojas carnosas, por ejemplo, el ajo. Tenemos también la cebolla. Tenemos una que se llama shallots, que son, usted ha visto cuando usted va a usted pela una cebolla, usted ha visto que la cortan que tienen como unos anillos. Bueno, esos anillos son hojas. Y esas hojas protegen el tallo. Igual están llenas de nutrientes que permiten que de allí crezca una nueva planta. Lo mismo ocurre con el ajo, ¿no? Ya sabemos que son hojitas. Cada diente de ajo vendría siendo como una hoja del palito de ajo. Veamos. Tenemos los rizóbanos, que son tallos subterráneos que crecen enterrados paralelos al suelo. ¿Qué significa eso? Que estos tallos crecen en el suelo, pero en vez de crecer hacia abajo, crecen hacia los costados y poseen yemas que dan lugar a otros tallos y raíces. Entonces, estos tallitos estos tallos que se van creciendo bajo la tierra en forma horizontal, o sea, acostado a lo largo, ¿no? Acostaditos, en vez de crecer hacia las profundidades, permiten que con el tiempo de esos tallos salgan, de esos tallos que van bajo el suelo, crezcan nuevos tallos y las raíces que van a dar como consecuencia una nueva planta. Tenemos, ¿verdad? Como las hierbas, ¿verdad? Nosotros vemos que nosotros tenemos un pedacito de hierba aquí y uno no se da cuenta cuando eso se va a ir regando, porque se vuelve como una enredadera bajo la tierra. Y eso pasa con la caña, el jengibre, el pasto y la grama, ¿no? Veamos qué más. Esos fueron los rizomas, perdón. Y ahora tenemos los estolones, que también son tallos que crecen cerca del suelo, son rastreros. Pero en vez de crecer por debajo de la tierra, crecen sobre ella y cada cierta distancia generan raíces que se entierran en los tallos, eh, y tallos verticales cuando las nuevas raíces comienzan a absorber el agua y sale mineral, los otolones se marchitan y las plantas hijas se hacen independientes, por ejemplo las fresas. Bueno, ahora vamos a hablar de la reproducción sexual de las plantas. Vamos a definir qué es la reproducción sexual. No, dice, ¿qué es la reproducción sexual? Intervienen dos órganos reproductores que dan lugar a gametos masculinos y femeninos. Los hijos no son idénticos a los padres, pero sí tienen características similares a sus progenitores.
Esto quiere decir que aquí las plantas necesitan una célula masculina y una célula femenina para poder reproducirse, y que al combinarse van a dar una nueva planta, pero que va a compartir muchas similitudes con sus padres, pero sin ser idénticas, como en el caso de la asexual, que vimos que sí eran idénticos. Bueno, vamos a ver ahora la reproducción de las plantas sin semillas. Se reproducen por esporas, que dan origen a las estructuras reproductivas que luego de la fecundación formarán la planta. Ejemplo, los helechos. A ver, las plantas que se reproducen sin semilla, ellas tienen en la parte de atrás de las hojas, ellas crean sus células sexuales, masculinas y femeninas. Ellas se combinan para fecundarse y luego formar una nueva planta, como los helechos. Hemos visto a los helechos, la partecita de atrás, unos puntitos negros. Bueno, allí se almacenan las esporas, que tienen partes masculinas, células masculinas y células femeninas. Y al combinarse, entonces, al combinarse se fecundan y dan como consecuencia una nueva planta. Ahora vamos a ver la reproducción en plantas con semillas. Estas ya tienen las plantas que se reproducen por semillas tienen una estructura especializada para la reproducción. Y esa estructura es la flor. Ella está formada por órganos masculinos y órganos femeninos. Tenemos el pistilo y el estambre, que son donde se producen las células masculinas y femeninas de las plantas. Entonces tenemos que el polen, que es la célula masculina, entra al pistilo y fecunda el óvulo de la planta. Estas maduran en forma de frutos, que al igual que los tubérculos, lo que hacen es tener un ambiente adecuado para que estas semillas puedan progresar. Por eso vemos que cuando se acerca la temporada, ya sea de marañón, de mango, de aguacate, antes los árboles se llenan de unas florecitas pequeñitas, que son las que van a dar origen, en consecuencia, a los frutos que van a tener las semillas, que va a ser de donde van a nacer la nueva planta. Lo mismo pasa también con las flores. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero ellas también producen sus pequeños frutitos y sus semillas dentro del pistilo. Y entonces allí las personas sacan las semillas y las siembran y germinan. Bueno, chicos, y con eso terminamos la clase del día de hoy sobre la reproducción de las plantas. Espero que hayas entendido la clase. Igual te voy a dejar un video para que amplíes la información en el aula virtual. Espero que pasen un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chicos. Chao, chao, chao. It's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth.